Bueno, probando el sonido, cómo se oye el audio. Nos vamos preparando ya para nuestra clase en esta capacitación para principiantes. Bueno, muchachos, estamos todos activos ya para nuestra clase aquí en esto que se llama electrónica para principiantes. Sí, entonces déjenme, ya termino de acomodarme aquí mi celular, apagar esta luz acá. Hoy vamos a ver una clase muy interesante o componentes muy interesantes que son muy importantes. Déjenme acomodar. Es que hoy estuve un poco atareado, muchachos. Bastante atareado. Entonces esperemos que hoy aprendamos algo más. Que hoy podamos aprender algo más. Así que le digo a los muchachos, compartan esta transmisión en los grupos donde estén, para que podamos llegar a más personas y podamos ayudarles. Sí, porque eso se hace con este fin. De pronto no lo sé todo, pero sí sé algo que les puede ayudar. Sí, tal vez de pronto en algo me equivoque, pero bueno, estamos aprendiendo de todo y vamos mejorando paso a paso. Entonces ya vamos a dar inicio, vamos a esperar que más colegas se conecten. Que más colegas se puedan conectar. Listo, saludando a todos los colegas. Vamos a ver tres componentes muy importantes. Lo que es un transistor, cómo funcionan, cómo se miden, y vamos a entender por qué falla conociendo eso. ¿Qué es un oscilador? Esto pues también se le llama cristal oscilador. ¿Qué es un oscilador y qué función cumple? Y lo que es un termistor. Sí, ¿y qué es un termistor? ¿Cómo se ve la transmisión? Listo, seguimos adelante.
¿Cómo me oyen? ¿Se oye bien? Es que estoy tratando aquí de... De pronto no lo sé todo. Sí, tal vez de pronto... Bueno, qué bueno que más colegas se vayan sumando. La idea es que podamos ayudarnos. Sí, podamos ayudarnos. Y que pues esto que hacemos pueda ayudarlo a ustedes, como les he dicho en varias ocasiones. A veces uno está en lugares donde no cuenta con de pronto muchas personas que nos puedan colaborar a la hora de reparar, y somos a veces un poquito mezquinos a la hora de compartir conocimiento. Entonces, bueno, esperemos poder compartirles algo. Sí, como les digo, no lo sé todo, pero bueno, algo que sé, pues se los trato de transmitir. Compartan la transmisión, muchachos, que podamos llegar a más colegas, a más gente. Sí, igual la transmisión va a quedar grabada para que los colegas que se vayan no se puedan conectar ahora, puedan ver la clase en la página. Listo, muchachos, entonces empezamos. Ya son las 6:04, entonces vamos a empezar con esta clase o la tercera clase de electrónica para principiantes, que pues estamos manejando es un tema que fue el de la segunda clase, que fue componentes y funciones. Bueno, esta clase va a ser componentes y funciones parte 2. Sí, componentes y funciones parte 2. Así que, muchachos, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de componentes muy importantes. Sí, componentes muy importantes. Vamos a hablar del transistor, del cristal oscilador o oscilador, del termistor y hay otro componente, filtro y varistor. Sí. Listo, entonces, muchachos, vamos a dar inicio. Un transistor, aquí les tengo un concepto de lo que es un transistor o el concepto de transistor. Que no consigo por aquí el marcador. Listo. Un transistor, esto es un transistor. Sí, es muy común en las tarjetas de dispositivos móviles. Sí, tiene una patica de un lado y dos paticas del otro. Eso es un transistor. Sí, les voy a leer algo que tengo aquí. El transistor es un dispositivo semiconductor que tiene tres terminales, los cuales son base, colector y emisor. Se usa para funcionar un circuito como interruptor, rectificador o amplificador. Sí, él puede servir sea como un switch activando para activar, como un interruptor y como un amplificador. Así de sencillo. Eso es un transistor. Esto. Trae sus dos paticas de un lado y su patica de otro lado. Otra cosita, no todos los transistores trabajan de la misma manera. Algunos tienen otras configuraciones y ellas se identifican como N, PN y PNP. ¿Sí? Listo. Esperen, muchachos, qué pena que tengo un inconveniente aquí con el celular.
Entonces ya volvemos. Hombre, disculpen la pausa. NPN y PNP. De este dos tipos de configuraciones van a trabajar un diodo. ¿De qué está conformado, un transistor? ¿Cómo está conformado un transistor? Sí. ¿Qué hay dentro de él? ¿Qué vamos a encontrar en un transistor? Mire la simbología que le voy a poner aquí adentro del transistor. Recuerdan que esto lo vimos en la clase pasada, que este símbolo representa a lo que es un diodo. Sí, entonces nosotros entendemos que internamente del transistor hay dos diodos. Sí, hay dos diodos, los cuales cumplen una función determinada. Hay que entender que él siempre tiene una base, sí, tiene también un emisor y un colector. ¿Cómo puede trabajar este transistor? ¿Qué función, supongamos, qué función puede hacer? Que por aquí recibe una señal, sí, y sea, supongamos que un voltaje, por alguna razón, ¿sí me entiende? De 3 voltios, de 2.8, de 1.8. Estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo. Que llega a la base, sí, lo cual el voltaje, para que pueda pasar, tiene una señal, la cual va a activar y va a dejar que ese voltaje pase, o esa señal pase, sea que esté amplificando o que nos sirva como una especie de switch para que un circuito funcione. Este es el trabajo de un transistor. Así de sencillo, eso es todo lo que hace un transistor. También puede trabajar en algunos circuitos para elevar un voltaje, sí. Entonces también existe esa función de él. Y también pues él puede trabajar como un rectificador, sí. Y pues tiene algunas otras funciones, pero estas son las más destacadas, las que nosotros más vamos a conseguir a la hora de reparar dispositivos. Entonces no sé si me estoy dando a entender, si los muchachos me están entendiendo. ¿Cuál es su simbología en el esquemático? ¿Cómo va a aparecer en el esquemático? Ya sabemos que él trabaja. ¿Cómo trabaja? Como un switch o como un amplificador, el cual recibe una señal, activa y permite que pase por el otro lado. Es como si tuviera una puerta. Supongamos que el voltaje va aquí, entra el circuito, pero aquí hay una puerta, que hasta que no haya una señal para poder dejarlo pasar, él no va a conducir, sí, o no va a dejar que conduzca a través de él, para que siga su función. Eso es todo, eso es todo. Un transistor puede fallar de muchas maneras, porque se daña internamente, sí, porque de pronto los diodos que estén internamente dentro de él se dañen por alguna razón, y pueden hacer que un teléfono incluso no encienda dependiendo de la función o de la parte donde esté el diodo. ¿Cómo lo vamos a conseguir nosotros, o cómo es su... ¿Cómo lo vamos a conseguir en el esquemático? ¿Cómo aparece este componente en el esquemático? Va a aparecer de esta manera. Discúlpenme mis garabatos, espero que me puedan entender. Sí, va a aparecer base, colector y emisor. Y esto aparece así como en un círculo. Hombre, este círculo quedó chueco. Pero más o menos de esta forma nosotros vamos a conseguir en el esquemático un transistor. Un transistor. Ya sabemos que él trabaja como switch o amplificador, el cual recibe obviamente una señal o un voltaje, y el cual recibe una señal que permite que él dirija ese voltaje hacia una sola dirección, entendiendo que dependiendo si es NPN, NPN o PNP,
nos va a decir si circula, para qué lado circula lo que es el voltaje o la señal o como lo quieran llamar para que me puedan entender, entonces lo digo en esos términos. Sí, entonces espero que eso esté claro, espero estarme dando a entender y que ustedes pues me puedan comprender lo que les quiero decir. ¿Cómo voy a medir yo un diodo? ¿Cómo se mide? Haider, pero ya nosotros sabemos qué función cumple, pero un diodo no un transistor. ¿Cómo nosotros vamos a medir un transistor para saber que el transistor está funcionando? Suponiendo que este es el transistor, yo quiero saber si este transistor está funcionando, si este transistor sirve. Bueno, si el transistor, para poder medir, lo hacemos de la siguiente manera. Si el transistor es NPN, colocamos el multímetro siempre en escala de continuidad. Ya sabemos que la escala de continuidad sí es la misma escala de diodos, entonces vamos a poner eso en escala de continuidad y diodos, que es esta. La continuidad está donde está la sonda. Vamos a leer en escala de continuidad, vamos a elegir escala de diodos. Ahí nosotros vamos a medir el transistor. Si el transistor es NPN, ¿cómo lo vamos a medir? Muy fácil, muy sencillo. Sí, es muy sencillo como lo vamos a medir. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a agarrar nuestro multímetro, lo vamos a poner en escala de diodos, la escala de diodos, y si el transistor es, eso nos lo va a decir el esquemático, claro, pero yo quiero enseñarles hoy qué función cumple y cómo lo vamos a medir, porque a raíz de eso nosotros vamos a saber por qué falla y cómo falla, ¿sí? Listo. Ya sabemos que esta es la base, que este es el colector y que este es el emisor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy fácil. Vamos a poner la punta negativa, o bueno, la punta positiva, la vamos a poner en la base, aquí. Y con la punta negativa, nosotros vamos a medir el colector. Así. ¿Por qué razón? Porque este diodo NPS conduce así. Esta es la manera de la que él conduce, ¿sí me entiende? Él conduce hacia allá. Entonces así nosotros vamos a medir. Si nosotros lo hacemos al revés, no nos va a dar ningún valor. Si es este tipo de diodo, claro, porque como el otro trabaja a la inversa, tenemos que medirlo al contrario, pero ya vamos para allá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy fácil, muy fácil. Entonces vamos a medir señales así como medimos un diodo. Ya sabemos que el diodo nos da valor por un lado y por el otro lado no nos da valor. Si nos da valor por los dos lados, es porque el diodo está malo. Estos componentes son buenos probarlos desmontados de la tarjeta. ¿Por qué razón? Porque a veces un circuito que esté conectado en la línea puede alterarnos los valores a la hora de tener conectado eso ahí a lo que son las líneas de la tarjeta. Entonces al sacarlo va a ser mucho más fácil al medir lo que es un transistor o cualquier componente. Nos va a dar los valores correctos. Nos va a dar los valores correctos. Entonces seguimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué diferencia hay entre el NPN y el NPC que no conducen hacia la misma dirección? Sí, no conducen hacia la misma dirección. Quiero hacerlo un poco sencillo, entonces no les doy tantos términos o tanta teoría para que no se les haga tan difícil, porque entendiendo que esto es para principiantes, ¿sí? Tal vez uno ya sepa, pero esto lo ayuda a uno a enriquecer el conocimiento. Todas estas cosas lo ayudan a uno a enriquecer lo que es el conocimiento y uno va aprendiendo cosas nuevas.
Sí, hay cosas que pues uno a veces cree de una manera y no son así, y uno a raíz de que va mirando, va estudiando, se va enterando de algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seguimos aquí en la medición de este transistor NPN. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a medir así. Voy a poner la positiva en la base. Aquí debe darme un valor. Sí, aquí debe darme un valor en el colector. Y en el emisor debe darme otro valor. Siempre el valor del emisor va a ser un poquito más alto. Claro, no que aquí me va a dar 100 y aquí me va a dar 700. No, varía muy poco, pero siempre es así. Aquí es un poquito menor y aquí es un poquito más alto. Para que de pronto no se asusten y que como no les da los mismos valores, ustedes piensen que él está dañado. No, si al medirlo aquí me da valor y al medirlo aquí no me da valor, yo sé que internamente uno de sus diodos se dañó. Si aquí no me da valor, yo sé que internamente también un diodo internamente del componente está dañado y este no funciona. A diferencia del otro transistor que les hablaba, o de la otra función que cumplía este transistor, PNP, no se mide de la misma manera, no se mide así. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la base nosotros vamos a poner, discúlpenme que aquí hay un poquito de ruido, vamos a esperar porque estoy aquí todavía en la tienda. Está pasando el hombre de la mora, vendiendo mora por la calle. Listo, entonces seguimos, muchachos. ¿Qué es lo que voy a hacer yo en este tipo de transistor NPN? ¿Qué es lo que voy a hacer? Se va a medir de la siguiente manera. Yo voy a invertir ya las puntas del multímetro. Yo no lo voy a hacer que voy a medir la positiva y voy a medir lo que es el colector así de esta manera, porque es que este no trabaja así. Yo voy a invertir las puntas y voy a tocar la parte negativa o la base con la punta negativa, y con la punta positiva del multímetro voy a tocar el colector. Debería darme un valor al tocar el colector, y al tocar el emisor debería darme otro valor. Recuerden que el valor del emisor siempre es un poquito más bajo que el colector, un poquito. La diferencia no es muy alta, no es que de repente yo voy a... El colector me va a dar 100, como les dije, y el emisor me va a dar 500. No, no puede ser así. Y así de esa manera nosotros todos vamos a identificar. ¿Usted cómo va a identificar? Si de aquí a aquí le da valor, está bueno. Si al tocar esta otra punta no le da valor, usted sabe que ya un diodo internamente de este componente está dañado y por esa razón no está funcionando. Como les decía, siempre es bueno probarlos desmontados en la tarjeta. ¿Por qué? Porque las líneas que están conectados a ella, o algún componente que también esté conectado a la misma línea y tenga comunicación, nos puede alterar los valores. Nos puede alterar los valores y nos puede confundir. Así que es muy bueno bajarlos y probarlos desmontados, ¿sí? Hay que revisar también, porque aquí tiene que llegar una señal. Son cosas que iremos aprendiendo más adelante cuando empecemos con lo que es la lectura de esquemáticos. Entonces no sé si está claro, si me han entendido cómo funciona lo que es el transistor, o estos tipos de estos dos tipos de transistores. ¿Cuál es su función? Espero que esto esté claro. Voy a ver si encuentro aquí alguna pregunta de alguien. Bueno, ya les dije la diferencia del NPN y del NPC. Ojalá se vayan sumando más colegas. Me pueden escribir, ahí mi número de WhatsApp está en la página. Sí, pueden compartir, tal vez yo pueda decir algo que pues me equivoqué en algo, porque es que uno también se puede equivocar. Pero qué bueno que nosotros podamos enriquecer el conocimiento y ese colega me escribe y me diga: Haider, ¿sabe que pasó esto y esto y esto? Y yo lo pueda corregir y podamos seguir adelante y que los colegas puedan aprender de la manera correcta, ¿sí? Entonces espero que esté claro lo que es un transistor o qué función puede cumplir en un circuito. Sí, ya sabemos que él puede servir como un interruptor, un rectificador
o un amplificador. Tiene otras funciones, pero estas son las más comunes. Y así de esta manera vamos a encontrarlo en un manual esquemático, ¿sí? Bueno, vamos a hablar sobre lo que es el varistor. ¿Qué es un varistor? Sí, ¿qué es un varistor? Un varistor es un componente eléctrico con unas características similares a las del diodo. Su función es proteger a los componentes más sensibles de circuitos contra variaciones bruscas de voltaje o picos de corrientes indeseados. Sí, estos componentes los conseguimos muchos en las tarjetas. Yo los he conseguido muchos en los circuitos de radiofrecuencia, de señal. Hay muchos varistores, ¿por qué? Porque esas líneas tienden a variar mucho. Sí, esas líneas tienden a variar mucho. Por lo que trabajan con muchas señales, lo que es la parte de radiofrecuencia, y en ella conseguimos mucho de este tipo de circuitos que están para proteger contra variaciones de voltaje, ¿sí? O picos elevados de corriente que puedan dañar un circuito integrado. Ellas trabajan similar como un diodo, ¿sí? Otra cosa es que estos no tienen polaridad, ¿sí? Ellos no tienen polaridad negativa ni positiva, pero suponiendo que aquí tenemos un circuito, sí, suponiendo que eso es radiofrecuencia y esto es una línea, y en ella hay conectado discúlpenme aquí, un varistor, sí, un varistor, que vamos a poner su nomenclatura, o como aparece en el esquemático, perdón, no es la nomenclatura, es su simbología, como aparece en el esquemático. Sí, vamos a saber que su letra es esta. Sí, y su forma en el esquemático va a ser esta. ¿Qué es lo que hace esto? Entendiendo que por esta parte entra una señal. Entonces, ¿para qué ella está? Ella está para proteger solamente. Sí, porque ella se sacrifica. Si hay alguna alteración aquí de voltaje, o un pico muy elevado de corriente, sí, demasiado intensa, ¿qué es lo que va a hacer ella? Se va a reventar, se va a dañar, sí, va a dar continuidad a tierra, se va a sacrificar para proteger el circuito. No solamente los capacitores protegen circuitos o los diodos, también los varistores. Sí, esto los conseguimos mucho en la parte de radiofrecuencia. A veces los vemos de color azul, con una rayita en un ladito o un puntico, a veces de color verde, con un puntico. Si alguno de ustedes tiene una tarjeta, miren la parte de donde están los circuitos de la señal, de la radiofrecuencia, y ustedes van a poder ver, van a poder ubicar. ¿Cómo van a identificar ustedes que un varistor está dañado? Muy fácil, porque es que ustedes lo van a medir en escala de continuidad. ¿Cómo me oyen? ¿Cómo se oye la transmisión? Listo. Bueno, muchachos, mira. ¿Qué es lo que vamos a hacer a la hora de medir lo que es un varistor? Ya sabemos que ellos no van conectados en serie. Cuando están para proteger, ellos van conectados a paralelo. Y ya sabemos que un componente cuando va conectado a paralelo es que uno de sus extremos va a tierra, ¿sí? Y el otro de sus extremos está conectado a la línea. Y cuando hay alguna subida de tensión brusca o un voltaje o un pico muy elevado, es lo que hace reventarse y hacer que la línea tenga continuidad a tierra. Y no es que la tarjeta esté dañada, sino que un componente se sacrificó para que el circuito importante o el circuito encargado no sufriera daños. Sí, no sufriera daños. Ya sabemos que su letra es esta. Sí.
Y su simbología es esta. Sí, es esta. Entonces, muchachos, yo espero que esté muy claro esto. Lo van a conseguir. Ellas a veces se consiguen azulitas de color verde. Tienen un puntico en un extremo. Tienen una rayita en un extremo. Otra cosa muy importante. Cuando nosotros tenemos ubicados estos tipos de componentes en lo que es la parte de la señal, ustedes revisen alguna tarjeta, una de J2 Prime, una de algún teléfono y en la parte de la antena, donde tiene su antena, donde conecta la antena de la carcasa, y ustedes ahí posiblemente van a encontrar varistores, un extremo a tierra y el otro extremo a la línea. ¿Qué falla nos puede causar un componente en una línea de esta? Puede causar, o que esté de pronto en fuga, puede causar interferencias en la señal, que la señal sea mala, que el teléfono de pronto hasta no nos tome señal, que nos tome muy poca señal. Esto nos puede causar fallas en un circuito, pero no quiere decir que la tarjeta está dañada o no sirve, sino que hay un componente que se sacrificó para que el circuito encargado, el circuito importante, no sufriera o no se dañara y el daño fuera mayor. Entonces yo espero que me estén entendiendo. Otro componente del cual les quiero hablar, espero que lo del varistor esté claro, ¿sí? Más o menos, pues aquí yo tengo uno de color azul, pero pues se consiguen de varios colores y pues eso es muy relativo. Eso lo vamos a identificar mayormente con el plano esquemático, es lo que nos va a decir, pero sí lo van a conseguir un extremo a tierra y otro extremo en la línea. Entonces estas son las posibles fallas que nosotros podemos encontrar en lo que es este tipo de componentes, ¿sí? ¿Qué es un oscilador? Algo que pues yo hice hace muchos años una capacitación con un muchacho que es muy bueno. No lo voy a nombrar como para que no hayan inconvenientes, porque tal vez pues él no me conoce como tal, así que yo me hablara con él, pero aprendí muchas cosas de él. Él me abrió lo que es como esa mentalidad a la hora de reparar, porque la manera que me explicó, créame que se me hizo muy fácil a la hora de identificar. Y yo quiero que hablemos lo que es el oscilador. Acuérdense que yo les hablaba que hace muchos años, cuando yo empecé con los celulares, a todos nosotros le llamábamos cristal. Yo a todo le llamaba cristal. No, que qué le pasó a ese teléfono que no prende. No, que eso fue un cristalito que se le dañó a la tarjeta y ya la tarjeta no sirve. Todo era cristal, pero después empecé a conocer que en la tarjeta no solamente había un cristal oscilador o un oscilador, sino que habían transistores, habían diodos, habían capacitores, habían resistencias, habían bobinas, y que cada componente cumplía una función específica por la cual la tarjeta podía trabajar normalmente, ¿sí? Dependiendo del circuito en el que se encuentre el componente. Entonces vamos a hablar de un circuito muy importante que es el cristal oscilador. Sí, tal vez ustedes los hayan visto mucho en las tarjetas. No, eso no es un micrófono, eso es un cristal oscilador. Los conseguimos cerca de los ICs. Sí, cerca del PMIC. Lo podemos conseguir. ¿Qué es lo que hace este componente? Un oscilador es un dispositivo capaz de convertir la energía de corriente continua en corriente alterna de una frecuencia de una determinada frecuencia. En las placas de celulares vemos este oscilador, ya que ellos cumplen un rol importante en la secuencia de encendido del celular. ¿Qué es lo que hace este componente o este pequeño componente en la tarjeta? Se encarga de organizar. Sí, es como si llevara el control, es como si llevara el tiempo de la tarjeta, sí. De pronto hayan gente aquí que algún día pues o que hayan tocado algún instrumento y saben que dependiendo de la canción que uno vaya a tocar, uno lleva un tiempo. Sí, tal vez yo voy a tocar un pop. Yo llevo unos tiempos para que todos los instrumentos
taratatán, tatán, puedan sonar, sí, puedan llevar de pronto ese mismo ritmo y que todo lleve un orden y que todo lleve una secuencia y que todo suene organizado. Ya, si vamos a tocar de pronto marcha, yo sé que el ritmo debe ser más rápido. Entonces, ¿qué es lo que hace el cristal oscilador? Se encarga de organizar esos tiempos. Sí, se encarga de organizar esos tiempos y que los componentes puedan trabajar a un ritmo, lleven un control. Esa es la función de él. Claro que para poder medir su frecuencia, nosotros necesitamos... ¿Qué necesitamos nosotros? Un oscilador. Sí, porque con ella nosotros podemos determinar bien su frecuencia según nos dice el esquemático. Según nos dice el esquemático, nosotros podemos organizar bien su frecuencia. Entonces, ¿cómo lo podemos medir? Él trae un capacitor de entrada y un capacitor de salida, en el cual nosotros podemos encontrar el voltaje de entrada y su salida. ¿Qué es lo que va a pasar en su salida? Nos va a mostrar una referencia numérica que se va a mover. Sí, que va a cambiar, que va a variar. Que va a variar, hablando en Android, va a variar. Y esto nos va a decir que sí está saliendo una frecuencia de él. Mas no podemos saber exactamente si es la frecuencia que debería mandar, porque para eso necesitamos un osciloscopio. Pero esta sería la manera más sencilla de probarlo. Si yo tengo su voltaje de entrada y en su salida no hay ni una señal, no hay nada aquí en su salida o en su capacitor de salida, yo sé que él ya está fallando. Yo sé que en él hay una falla. Sí, entonces esa es una manera muy sencilla de identificarlo. Pero entonces ya sabemos más o menos qué función cumple, qué función tiene. Entonces, como les decía, él tiene un capacitor de entrada y un capacitor de salida. Vamos a hablar de lo que es un termistor. Otro componente muy importante a la hora de, pues otro componente que nosotros debemos conocer a la hora de reparar dispositivos móviles. ¿Qué es un termistor? Un termistor es un tipo de resistencia cuyo valor varía en función de temperatura. Eso es un termistor. Es una resistencia que varía según la temperatura. Ella trabaja es por temperatura. Su valor puede cambiar según la temperatura que tenga la tarjeta. Este tipo de resistencia están para proteger el circuito. Por eso muchas veces nosotros cuando ponemos a cargar un celular, el celular de pronto nos dice la temperatura es demasiado alta para cargar. O la temperatura del dispositivo es demasiado baja para cargar. Sí, o que vayamos a entrar a alguna aplicación o alguna función y la función esté deshabilitada por la temperatura que tiene el dispositivo. Existen dos clases de termistores. Están los NTC y los PTC. Los NTC, que son los de coeficiente de temperatura negativo, estos termistores distribuyen su resistencia a medida que aumenta la temperatura. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de termistores, los NTC? Este tipo, bueno, me estoy adelantando aquí un poquito, no les he dicho la letra. ¿Cómo lo vamos a conseguir en el esquemático? Con la letra TH. Esa es su letra en el esquemático. Sí, esa es su letra en el esquemático. TH. Los tipos de termistores, como le decía, NTC, ¿cómo funcionan? Este tipo de termistores disminuyen su temperatura, su resistencia, a medida de que aumenta la temperatura. Supongamos que yo tengo el componente aquí y él tiene su resistencia. Aquí hay un voltaje presente, el cual el teléfono va a utilizar para dar aviso al CPU o al dispositivo
para que él bloquee funciones del teléfono para que no haya un daño en él a raíz de pronto de temperaturas muy altas o muy bajas en el dispositivo. Entonces este componente, ¿qué va a hacer? Él se está oponiendo a este paso de voltaje. Pero al haber temperatura en el dispositivo, suponiendo que él tiene una puerta muy pequeña o una puerta pequeña, pero a raíz de que va subiendo la temperatura en el dispositivo, esa puerta que él tiene empieza a abrirse, porque él empieza a perder su resistencia. Si este tipo de termistor NTC empieza a perder su resistencia y hace que ese flujo empiece a correr a través de él y esa señal llega al circuito encargado y le avisa al teléfono que el teléfono está sufriendo de temperaturas, así que hay que bloquear las funciones porque pueden causar un daño mayor. Esta es la función de este tipo de termistor. ¿Qué pasaría si este termistor se daña? Si este termistor se daña y pierde su resistencia, ese flujo va a estar constante en la línea. Y siempre el teléfono, aunque no esté caliente o no esté en una temperatura demasiado frío, me va a decir, el teléfono, supongamos que me diga a la hora de cargar, el teléfono está sobrecalentado, el teléfono está muy caliente, la temperatura del dispositivo es muy alta para que el teléfono carga en pausa. En las tarjetas mayormente nosotros vamos a conseguir 3 o 4 termistores, ¿sí? 3 o 4 termistores, los cuales nosotros vamos a ubicar en el esquemático y los vamos a identificar y vamos a medirlos. Sí, vamos a medirlos para ver si ellos tienen su valor normal. ¿Qué es lo que debe pasar en ellos? Cuando ustedes apliquen calor, debe dar un valor, ¿sí? En escala de ohmios. Esto lo vamos a medir en escala de ohmios, que es donde medimos la resistencia. Pero su valor, su resistencia debería volver a medida de que la tarjeta o la resistencia se vaya enfriando. Sí, entonces sería bueno que la prueben abajo, la revisen abajo y que ella esté trabajando normal. Sí, que ella esté funcionando normal. Entonces este tipo de termistor o resistencia térmica NTC funciona de esta manera. También hay otro tipo que es PTC. Sí, este termistor aumenta su resistencia a medida de que aumenta la temperatura. Miren que al contrario del otro termistor que vimos, este tipo de termistor, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace este termistor? En vez de bajar su resistencia como lo hace el otro, no la baja sino la sube. En esta línea hay un voltaje que está presente. O esta línea de identificación que llevamos, hay un voltaje que siempre está presente. Pero a la hora de que hay altas temperaturas, esta resistencia empieza a subir su valor, de modo que empieza a cortar este flujo de corriente. Sí, empieza a cerrar este flujo de corriente y el componente encargado detecta que ya este voltaje que está aquí falta. Entonces da aviso al CPU, a los componentes encargados, de que hay una falla de temperatura en el celular y bloquea la función. Así que si ya le llega un teléfono que les diga temperatura muy alta para cargar, revisen que primero que todo, en el termistor encargado haya una señal. Sí, haya una señal en su entrada. Y que según su funcionamiento, en su salida, podamos medir si está cumpliendo la función que debería o si está trabajando de la manera correcta. Hay que entender que si de repente la resistencia PNT se rompió, se dañó por alguna razón, no hay comunicación de voltaje con la línea, entonces ya va a haber un problema en el teléfono y el teléfono nos va a bloquear las funciones, sea la función de carga, sea entrar a algunas aplicaciones. Sí, ahorita es muy común ver los celulares que tengan problemas de carga por temperatura,
también lo vemos ahorita mucho con esos puertos tipo C, que aunque en ese tipo de puertos eso es muy amplio, eso lo iremos viendo más adelante. Ahorita yo quiero que ustedes entiendan cómo funcionan, cómo trabajan. Sí, antes me pasaba mucho con lo que era la gama de S6, S5, S7 Ace, S7 normal. Sí, que por ejemplo esos teléfonos, cuando yo no sabía que esos teléfonos en la flex traen un termistor. Y a veces pasaba que yo cambiando el pin de carga me tiraba el termistor, lo dañaba, lo volaba, lo quitaba del lugar. Sí, o que llegaba con problemas de temperatura. Entonces, ¿qué era lo que me tocaba? Me tocaba buscar otra flex porque cambiar el pin no me solucionaba y me tocaba buscar otra flex, montarle la flex al equipo y así yo podía darle solución. Pero no necesariamente yo tenía que cambiar la flex, yo solamente tenía que identificar el componente, verificar que estuviera trabajando normal y tenía que reemplazarlo, así de sencillo. Eso era todo lo que yo tenía que hacer. Pero pasaba que no hacía eso en ese tiempo porque no conocía algunas cosas. Sí, no conocía algunas cosas. Entonces yo espero poder estarle ayudando a alguien. Yo espero poder estar ayudando a alguien. Esto lo hacemos sin fines de lucro, no lo hacemos de una manera interesada en ningún sentido. Yo solamente espero llegar a esos colegas que lo necesitan. ¿Por qué? Porque es que a mí me pasaba, yo lo he repetido casi en todas las clases. Sí, que uno cuando empieza nadie le quiere ayudar y el que conoce algo, entonces ya como sabe, ya no lo comparte con nadie. Sí, al contrario, se burla del que no sabe. Se burla del que no sabe y usa eso para hacerlo quedar mal con la gente. Pero qué bueno que las personas que sepan bastante o que tengan bastante conocimiento lo puedan compartir. Lo puedan compartir porque eso a uno lo ayuda a crecer como persona. No solamente como técnico, sino como persona. Bueno, vamos a hablar también de los filtros. El filtro deja pasar señales eléctricas digitales o analógicas a través de él, mientras previene mugres, interferencias o ruidos eléctricos de la misma tarjeta. Sí, o de la misma línea, perdón. ¿Qué es lo que hace un filtro? Se encarga de limpiar. Sí, que a través de él pueda pasar una energía limpia, sí, o una señal limpia. Estos filtros que los podemos identificar en el esquemático con la letra F y la letra L. Esa es la manera con la que lo vamos a identificar. En caso de que encontremos un filtro dañado, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo vamos a medir un filtro? ¿Cómo vamos a identificar? Miren que un filtro lo encontramos más o menos de esta manera. Sí, a veces en las tarjetas o en las líneas USB de los celulares, en las líneas de datos, encontramos un componente similar. Sí, que son negros, así. Y de repente aquí traen unas cositas así, los cuales son filtros. Son filtros, los encontramos muchos en la parte de lo que es el conector de la pantalla o en las líneas de datos de los celulares. ¿Cómo vamos a medir un filtro? Lo vamos a hacer muy sencillo, lo vamos a hacer en la escala de continuidad. Eso es todo. Un filtro se mide en escala de continuidad. ¿Qué pasa con un filtro? Un filtro tiene que dar continuidad entre esos puntos. Si al agarrar yo mi multímetro y ponerlo en escala de continuidad, yo agarro este filtro y lo mido y no me pita, yo sé que este filtro, por alguna razón, está roto internamente, está dañado. Puede causarnos de que el teléfono, supongamos que eso sea en la línea, en las líneas de lo que es la pantalla, que la pantalla se nos quede blanco, o que la pantalla quede negro, que solamente nos dé luz. Sí, que el teléfono, si está en la línea de datos de carga, que el teléfono no nos active lo que es la carga rápida, que no nos conecte a la computadora. Sí, porque ella está para limpiar. Aunque ella está ahí para limpiar, el filtro está para limpiar lo que está circulando a través de la línea.
sí, para que pueda llegar limpio a lo que debería su circuito o a lo que es la pantalla, la señal que está enviando. Entonces es muy sencillo, eso es lo que vamos a hacer. Para identificar un filtro o para saber si está bueno, lo que vamos a hacer es medirlo en escala de continuidad. Este es el filtro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner mi multímetro en escala de continuidad, que es la escala que pita, y lo mido. Si el filtro no me pita, yo sé que ahí hay una falla. Yo sé que ya está dañado. Si ellos todos me pitan, yo sé que están funcionando normalmente. Si una ruptura en él puede causar una falla bastante grave. Sí, puede causarnos una falla bastante grave. Estos filtros los vamos a encontrar, como les decía yo, en los conectores de los flex de las pantallas. Estos filtros siempre los vamos a encontrar en serie. Nosotros no vamos a encontrar un filtro, una punta conectada a tierra y la otra conectada a la línea positiva, no, porque estamos causando un corto. Sí, si lo conectamos de esa manera o si lo soldamos nosotros de esa manera, vamos a causar un corto. Él siempre va a ir en serie, va a ir conectado a la línea. Sí, a través de él siempre va a pasar una línea, una señal. Otra cosa muy importante, el filtro, como le decía, lo medimos en continuidad. Y él en ohmios debe darnos 0. 0 al medir en ohmios y pitar en el multímetro. Siempre, siempre. Si el filtro no nos pita, si no nos da continuidad, nosotros sabemos que ese filtro está dañado. Sí, ese filtro está dañado. Bueno, muchachos, yo espero que pues hoy he ido un poquito corriendo porque es que tengo un compromiso, pero yo espero poderles ir aclarando las dudas. Ya ahorita lo que terminemos esto vamos a entrar a lo que son diagnósticos y reparaciones. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp. Pueden escribirme para agregarlo a los colegas que quieren estar en el grupo de WhatsApp. Ya entendimos qué es un transistor, ya entendimos qué es un varistor, ya entendimos qué es un termistor, qué funciones cumple, para qué sirven y qué fallas pudiera causar. Ya sabemos qué es un filtro. Sí, ya sabemos qué es un filtro. Ustedes pueden agarrar una placa, identificar, medir, familiarizarse, porque de esa manera se les va a hacer mucho más fácil. Se les va a hacer mucho más fácil que se les quede el material, que se les quede el conocimiento. Ya saben que si el filtro no tiene continuidad, el filtro está dañado. Para la próxima clase ya vamos a ver qué es el OVP y qué es el LDO. Son componentes muy importantes también. ¿Qué es un PMIP? Sí, y qué es un IFPMIP. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo trabajan? Sí, ¿qué trabajo hacen en la tarjeta? Saber identificar eso, porque es que ya cuando tenemos claro esos conceptos, sabemos por qué puede fallar, cómo los debemos medir, cómo saber si él está funcionando correctamente. Bueno, muchachos, esto es electrónica para principiantes. Pues si les ha servido de algo, les agradezco, compartan esta transmisión para que podamos llegar a mucha más gente. Ahí tenemos nosotros en la página la clase número 1 y la clase número 2. La clase número 1 fueron conceptos básicos y la clase número 2 fue la primera parte de lo que es componentes y funciones, ¿sí? Componentes y funciones. Así que muchachos, saludos a todos, espero que tengan un excelente día, que les vaya muy bien. Dios los bendiga a todos.